lo que es el circuito eléctrico. Ya, entonces vamos a ver qué es el circuito eléctrico. Fíjense, el circuito eléctrico dice aquí que es conjunto de elementos que unidos convenientemente entre sí permiten la circulación de la corriente eléctrica. Entonces aquí tengo yo el circuito eléctrico, ¿no es cierto? Y todos estos componentes que están aquí, ¿no es cierto?, se llama circuito eléctrico. ¿Y cuáles son esos componentes? Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 componentes, el cual consta un circuito eléctrico. Entonces, para que se llame circuito eléctrico, esos elementos tienen que estar conectados de tal forma de que pueda circular la corriente eléctrica. De lo contrario, no sería un circuito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Fíjense, son el primer elemento, ¿no es cierto?, son los generadores, ¿ya? Los generadores. ¿Qué son los generadores? ¿No es cierto? Aquí dice que generan energía eléctrica a partir de otra forma, ya como la química, mecánica, solar, ¿no es cierto? Baterías, dínamos, alternadores, como etcétera. Esos son los generadores, ¿no? Y qué más ejemplo que las baterías. Ellos solamente generan energía eléctrica y obviamente la transforman en forma de corriente a los demás elementos. Eso es el primer componente del circuito eléctrico, que son los generadores. ¿Preguntas sobre los generadores? Bueno, el otro componente son los conductores, ¿no? Esto es más sencillo. ¿Qué hacen los conductores en el circuito eléctrico? Jóvenes, ¿qué hacen? ¿Qué llevan? ¿Para qué sirven? Su única función es llevar la corriente eléctrica, ¿no? Desde la fuente hasta las cargas. Entonces ellos llevan la corriente eléctrica. Esa es su única función que tienen los generadores, es llevar energía eléctrica en el circuito, ¿no? Entonces ese es el segundo componente de circuito eléctrico. Bueno, los otros componentes, fíjense, son los receptores. Esto también es una parte importante del circuito porque ellos transforman la energía que llega en forma de corriente y la transforman en algo útil para nosotros. ¿Qué es algo útil para nosotros? Por ejemplo, que lo conviertan en luz, en sonido, en video, en movimiento, fuerza, en agua caliente, ¿no es cierto? En temperatura, perdón, ¿no? Y esos son los receptores, o sea, son los que convierten, ¿no? La corriente lo convierten en algo útil. Ellos realmente aprovechan la corriente. El ser humano no aprovecha la corriente de forma directa, ¿no es cierto? Ellos sí, ellos lo transforman. ¿Sí? El elemento de control, su nombre dice, ¿no? Son aquellos que al colocarlo en el circuito dejan pasar la corriente cuando yo lo necesito. Pueden ser interruptores, pulsadores, estos son elementos de control, ¿no? Ellos dejan circular la corriente cuando yo lo requiero. Por ejemplo, en un foco, en un dormitorio. Quiero encender mi foco, utilizo este elemento para que circule la corriente y funcione el foco, ¿no? O sea, por eso se llama elemento de control. ¿Ya? Y el elemento de protección, fíjense que son los fusibles, ¿cierto? Fusibles de diferentes tipos. Interruptor termomagnético, su nombre dice, ¿no? Protege al circuito contra sobrecargas y contra cortocircuito. Protege al circuito contra sobrecargas y contra cortocircuito. Ese es el otro elemento de protección. ¿Preguntas sobre los elementos que tiene un circuito eléctrico? ¿Preguntas sobre los elementos que tiene un circuito eléctrico? Bueno, entonces, eso es lo que son un circuito eléctrico. Ahora vamos a ver lo que es un esquema eléctrico. ¿Qué es un esquema eléctrico? Fíjense, un esquema eléctrico, ¿no es cierto? Dice que para indicar cómo se tienen que conectar los elementos de un circuito eléctrico, se suele usar un esquema eléctrico. Fíjense, este esquema eléctrico es lo que se representa mediante símbolos, fíjense, ¿no? Aquí tengo una batería, conductor, bombilla, ¿no es cierto? O sea, todos los elementos reales, representarlos mediante símbolos. Eso es un esquema
un esquema eléctrico. Digamos. Pregunta. Bueno, entonces eso es un esquema eléctrico. Por ejemplo, aquí tengo un esquema real, ¿no es cierto? Un esquema real, el cual tiene, fíjense, en una batería, tiene 3 luminarias, 2 interruptores. Esos son los elementos reales. Y el esquema eléctrico, fíjense, es representar todos esos esquemas mediante símbolos. Y aquí están representados, ¿no es cierto?, mediante símbolos, los elementos. ¿No? Esto, por ejemplo, fíjense, representa la batería, este interruptor está aquí, este otro está aquí, este representa la luminaria 1, esto a la siguiente luminaria y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el esquema eléctrico, ¿no es cierto?, representa mediante elementos al esquema real. El esquema real es algo, son elementos reales, ¿no? La batería, los focos son elementos reales. Eso es lo que se conoce como esquema eléctrico. ¿No? ¿Preguntas sobre el esquema eléctrico? Ah, claro, ingeniero. Bueno, entonces vamos a hacer el esquema eléctrico del siguiente. Aquí está, fíjense, el esquema eléctrico de estos componentes. Fíjense, ¿cómo será? A ver, voy a hacer uno y ustedes van a hacer el otro. ¿Ya? ¿Cuántas baterías tengo? Tengo 2 baterías, ¿no es cierto? Tengo 2 baterías, entonces así van a ser. Está un poco medio grueso, lo voy a borrar. Aquí están las 2 baterías, ¿no? Tengo el interruptor. Y tengo 2 lámparas, ¿sí? O luminarias, como quieran. Entonces ahí están los símbolos, ahora tengo que unirlos, ¿no? Tengo que unirlo, va a ser de otro color. Y lo voy a unir, digamos, esto viene aquí. Así sería, ¿no? El esquema eléctrico de este esquema real, ¿no? Es representar mediante símbolos, dice, ¿no? Y el de abajo, ¿cómo será? El de abajo va a ser similar, ¿no? Porque las 2 baterías, si uno analiza, tienen la misma configuración, ¿no? Las 2 baterías están similares, ¿no? Las 2 baterías están similares. Aquí tengo el interruptor. Y las bombillas, aquí están las 2 bombillas. Y ahora voy a hacer las conexiones, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Pregunta sobre lo que es un esquema eléctrico es nada más que la representación mediante símbolos, ¿no? Bueno, Yo tengo una- sí, sí. Adelante. En el esquema eléctrico mayormente se hace con esquemas rectangulares porque en el esquema real hay más direcciones. Claro, sí, exactamente. Un esquema eléctrico se simplifica, por ejemplo, ¿cómo conecto de aquí a aquí? Vengo así, en este caso así, ¿no es cierto? Sí. No, en el esquema eléctrico no hay necesidad de hacer eso, porque lo hago con una línea recta, porque simplemente es una indicación de que de este polo negativo al positivo lo tengo que unir así. No es necesario hacerlo así, o como está aquí, ¿no? Así, miren, así, ¿no? Entonces, el esquema eléctrico se usan de formas rectangulares, como se dice, ¿no? O sea, de tal forma de que sea más claro de comprender, ya, ¿no? Obviamente aquí le pregunta. Bueno, sigamos entonces con, ya vimos esquema eléctrico, ahora vamos a ver lo que es la ley de Ohm, ¿ya?
la ley de Ohm, fíjense, dice que la ley de Ohm, fíjense, ya, la ley de Ohm es, relaciona matemáticamente las tres magnitudes que vimos hasta el día de hoy, que son corriente, voltaje y resistencia. O sea, relaciona con una fórmula matemática esos tres componentes, ¿no es cierto?, que lo habíamos visto por separado. Vimos por separado qué es resistencia, vimos por separado qué es corriente, vimos por separado qué es voltaje, ¿no es cierto? Y en el esquema eléctrico, fíjense, ¿no es cierto?, ya relacionamos matemáticamente los tres. El voltaje, esto representa a la corriente y esto representa a la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es la ley de Ohm, la relación matemática de esos tres. Si yo veo en esta gráfica, por ejemplo, ¿cómo se están relacionando la resistencia y la corriente? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, fíjense, ¿quién me puede interpretar este dibujo entre resistencia y corriente? Jóvenes. Hablen lo que dice el dibujo, ¿no? ¿Cómo lo interpretan? A ver, ¿cómo lo interpretarían ese dibujito? ¿Jóvenes? Ingeniero, Sí. creo que, por ejemplo, el AMP no está pasando completamente, solo está pasando la mitad. La resistencia le está impidiendo pasar completamente, solo pasa la mitad. Exactamente eso. La resistencia lo que está haciendo no le está dejando circular de forma sencilla a la corriente, que es AMP, es corriente, ¿no? Se está oponiendo, ¿sí o no? Por eso la resistencia se opone al paso de la corriente. Y el voltaje, fíjense, ¿qué está haciendo el voltaje respecto a la corriente? Jóvenes. Está empujando. Muy bien, está empujando, ¿no? Porque si el voltaje se hace a un lado, ¿qué va a pasar con la corriente? Si se retira el voltaje, ¿qué va a pasar? La corriente va a quedar ahí, no va a circular, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No va a circular. Entonces, esta es la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Entonces, aquí, en este circuito de aquí, fíjense, en la ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia. Y esta es la ecuación, fíjense. Dice que voltaje se va a la corriente por resistencia, donde I es corriente, B es voltaje y R es resistencia. Entonces, ahí estamos relacionando matemáticamente voltaje, corriente y resistencia. Y esta es la formulita que relaciona según la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, de la ecuación anterior, esta es la ley de Ohm, yo puedo despejar, fíjense, en corriente. La corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, o la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente. La misma ecuación, simplemente estamos despejando cada uno de los componentes. Entonces, eso es la ley de Ohm, es la relación matemática entre corriente, voltaje y resistencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a los ejercicios entonces de estos de corriente, voltaje y resistencia. Aquí está el primer ejercicio, fíjense, determinar la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms, dice, al aplicarle un voltaje de 90 voltios. Aquí, ¿cuál será la incógnita aquí? Intensidad. Ya, muy bien, intensidad. ¿Cómo se calcula intensidad o corriente? Voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto sale al reemplazar voltaje sobre resistencia? ¿Cuánto es? Voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto me sale? 3. Ya, 3. Entonces, aplicando la ley de Ohm, yo puedo saber la corriente, ¿no? Que son 3 amperios, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Aquí otro ejemplo, fíjense, miren. Un alambre deja pasar 6 amperios al aplicarle un voltaje de 110 voltios. Dice, ¿cuál es el valor de la resistencia? ¿Cómo será la resistencia matemáticamente según la ley de Ohm? ¿A qué va a ser igual la resistencia? ¿A qué resistencia? ¿A qué es igual la resistencia? Jóvenes, fórmula. Voltaje sobre corriente. ¿Cuánto sale? 110 sobre 6, ¿cuánto será?
18.33. Ya, 18,3. Esa es entonces la resistencia de este circuito. ¿Preguntas sobre estos dos ejercicios de aquí? Bueno, entonces de la misma forma, vamos a ver otro ejemplo aquí. Fíjense, dice calcular el voltaje aplicado a una resistencia de 10 ohmios y por ella circulan 5 amperios. Aquí, ¿qué me piden? Me pide el voltaje. ¿A qué era igual el voltaje? ¿A qué era igual? Corriente por resistencia. ¿Cuánto sale esto? 50. Sale 5 por 10 sería, ¿no? ¿Cuánto es eso? 50 voltios. ¿Sí? Y por último, este otro ejercicio de aquí. Un tostador L de 15 ohmios cuando está caliente. Dice, ¿cuál será la corriente que fluirá al conectarle a un voltaje de 120 voltios? Dice, la corriente entonces, ¿a qué va a ser igual? Voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto me da ese valor? 8. 8 amperios. Bueno, entonces así es como se aplica la ley de Ohm. ¿Alguna pregunta sobre la aplicación de la ley de Ohm? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la ley de Ohm? ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre la ley de Ohm? Bueno, entonces ahora vamos a ver otro subtítulo que es potencia y energía eléctrica. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con potencia eléctrica, fíjense. La potencia eléctrica que puede desarrollar un receptor, ¿no es cierto?, en un circuito eléctrico, se determina por el producto del voltaje por la corriente. Entonces la potencia es igual a voltaje por corriente, donde V es voltaje, I es corriente, y el fruto de eso es la potencia. La potencia, la unidad de la potencia es el vatio. La potencia eléctrica se mide en vatios. Ya, la potencia eléctrica entonces se mide en vatios, es igual a voltaje por corriente. Pero según la ley de Ohm, ¿no es cierto? El voltaje, según la ley de Ohm, el voltaje era igual a corriente por resistencia, ¿no? O la corriente también era igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazando estos valores de aquí, reemplazando esos valores aquí, entonces yo puedo tenerlos, ¿ya? Que la corriente es voltaje sobre resistencia, la potencia tiene V cuadrado sobre resistencia. O el voltaje también es igual a la corriente por resistencia y la potencia va a quedar I cuadrado por resistencia. Entonces yo, a través de la ley de Ohm, puedo determinar otra. Puedo reemplazar a la ecuación principal y voy a tener como resultado esto que está de amarillo, ¿no? Que la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia, o la potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Entonces son otras maneras de determinar la potencia eléctrica en función ya sea del voltaje a la resistencia o corriente y resistencia. ¿Preguntas sobre potencia eléctrica, jóvenes? Y yo me perdí cómo hizo esa fórmula de la que están con amarillo. Fíjese, mire, aquí le voy a anotar bien. En vez de colocar I aquí, en esta fórmula, hemos colocado esto que está aquí, porque la corriente, según la ley de Ohm, es voltaje. En vez de esta I, he colocado esto de aquí. Y queda esto de amarillo. No sé si está claro. Va a quedar, ¿no es cierto? Aquí lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer. Va a quedar voltaje por... Pero cuenta de la I que coloco. Coloco voltaje sobre resistencia. ¿No es cierto? Entonces, voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado. Sobre R, ¿no? No sé si le quedó claro. Hola, hola. Y ahora sí, ingeniero, gracias. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo. Cuenta de esta B
Cuenta de esta B, coloco esto, ¿no? ¿Y cómo va a quedar esto? Fíjense, cuenta de esta B va a quedar R por I, ¿no es cierto? Eso es B, ¿no es cierto? Y otra vez está multiplicado por I, fíjense, ¿no? Entonces queda ahí I cuadrado por R. No sé si está claro. Bueno, entonces cualquiera de las tres fórmulas me sirve para calcular la potencia en corriente continua. ¿Preguntas? Bueno, la potencia eléctrica tiene sus múltiplos y sus múltiplos. ¿Qué son múltiplos? Por ejemplo, el kilovatio. Kilo, su nombre dice, no kilovatio. Un kilovatio equivale a 1000 vatios. Eso es un múltiplo. Un kilovatio es igual a 1000 vatios. Eso es un submúltiplo. Y el submúltiplo es el milivatio. ¿Ya? El milivatio. Un milivatio tiene 1000 milivatios, ¿no? Eso es lógico, eso se utiliza mucho en electrónica, el milivatio, y en electricidad se utiliza el kilovatio, ¿ya? También tengo lo que es el caballo fuerza, caballo vapor, sobre todo en motores, ¿no es cierto? En motores es muy común que la potencia no venga en vatios ni milivatios, sino viene en HP. Y aquí dice que un HP es igual a 746 vatios. Es otra forma de medir a la potencia eléctrica. El HP, que es una medida de potencia, sobre todo en motores, ¿no? O sea, un HP tiene 746 vatios. Preguntas sobre las tres modalidades de la potencia y cómo se mide. Se mide en HP, en milivatios, en kilovatios y en vatios, obviamente. ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Por ejemplo, fíjense, una calculadora pequeña tiene esta potencia eléctrica de consumo, ¿no? 0,003 vatios. Esto de aquí tiene 15 vatios. Un foco tiene 100 vatios. Una ducha tiene 5.500 vatios. Un acondicionador de aire 9.000 BTU tiene 1.100 vatios. Una heladera 200 vatios. Un televisor 80 vatios. Una más o menos tiene 1.200 vatios, para que tengan una idea de la potencia de los equipos eléctricos, ¿no? O sea, obviamente hay más equipos eléctricos, pero es para que tengan una referencia, ¿no? Estos todos vienen en vatios. Ahora veamos los HPs, ¿ya? Los HPs, por ejemplo, son en todo lo que son motores. Un auto, por ejemplo, aunque no es eléctrico, pero esto tiene 100 HPs. Una bomba de agua tiene 3 HPs. Un ascensor es de 10 HPs, ¿cierto? Y 10 HPs equivale a 7.400 vatios más o menos. Entonces, todo lo que son motores, siempre la potencia va a venir, como se llama, en HP, ¿sí? Ya en todo lo que son motores es muy común que vengan HP. Preguntas sobre potencia eléctrica. Si no hay más duda, entonces potencia eléctrica, vamos a ir ahora. Potencia eléctrica en corriente alterna. En corriente alterna hay 3 clases de potencia eléctrica, pero una siempre es la principal y ustedes van a decir cuál es la principal. Entonces, potencia eléctrica y la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente o total. Y aquí está la representación gráfica de las 3 potencias. Viendo esta foto, quién me puede decir cuál de estas 3 potencias es la más importante, viendo aquí en la gráfica? Y así importante. La activa. Muy bien, la activa, ¿no es cierto? Y eso está aquí también representado aquí en el vaso, ¿no? O sea, representa el líquido. En este caso es un vaso de cerveza, ¿no? O sea, el líquido es lo más importante. Por eso, los aire acondicionados que son de corriente alterna siempre va a venir en vatios. ¿Por qué? Porque es la más importante. Es la más, ¿no es cierto? Y a la potencia reactiva, fíjense, el espuma existe, pero bueno, no voy a decir que no es importante, pero es menos importante que la activa. Y esta de aquí, que es sería la total, ¿no? La total es la potencia aparente, ¿ya? Así es como entonces se comparan las 3 potencias. Ya dijo su compañera que la activa es la más importante, es obvio, ¿no? En la gráfica, porque es la más importante, ¿no?
Bueno, esto es para consumo y uno consume, bueno, no consume la espuma, no consume, bueno, en realidad consume todo, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿cuál es lo más importante? Es lo que está aquí, la activa, ¿sí o no? ¿No? Jóvenes, preguntas sobre las tres potencias, entonces. Jóvenes. Bueno, ¿en qué se miden las tres potencias ahora ya? La potencia activa, por ejemplo, se miden en vatios, ¿ya? Y ya les dije que es la potencia más importante, ¿no? Por eso se llama potencia útil, ¿no? También se llama potencia útil, potencia verdadera, como es, se mide en vatios y es la más importante, ¿no? La potencia activa y también se mide en vatios, ¿no es cierto? Entonces, la otra potencia es la potencia reactiva, fíjense. La potencia reactiva se mide en volt-amperio, ¿ya? ¿Y quiénes necesitan esta potencia reactiva? Aquí dice, se necesitan, fíjense, para crear campos electromagnéticos. ¿Y quiénes necesitan campos electromagnéticos? Todo lo que son motores, reactores, ¿no es cierto? Entonces, ellos requieren potencia reactiva. Aparte de la potencia reactiva y se mide en voltios amperios. Y la otra potencia es la potencia aparente total, que ya dijimos la suma de ambos vectorialmente, y la unidad de la medida es el voltio amperio, ¿no? El voltio amperio es la unidad de la potencia aparente. Preguntas, jóvenes, sobre la potencia activa, reactiva y aparente. Bueno, ya sabemos las tres potencias. Ahora vamos a ver cómo se calculan esas tres potencias, fíjense, cómo se determinan las tres potencias. En corriente alterna hay dos sistemas, ¿no es cierto? Monofásico y trifásico. ¿Cómo se calculan? Fíjense, la potencia es voltaje corriente por coseno phi. Y en trifásico, raíz de 3, voltaje fase corriente por coseno de phi para ambos, ¿no es cierto? La potencia reactiva, fíjense, lo único que varía es esto de aquí. Este es seno y aquí es con coseno, ¿no es cierto? Después todo sigue siendo lo mismo. Y la potencia aparente total, fíjense, es voltaje por corriente. Voltaje por corriente es la más sencilla de calcular, ¿no es cierto? Si no, voltaje por corriente. Y esos son las tres potencias, ¿no es cierto? Que se calculan en corriente alterna, ¿no? O sea, resumiendo, siempre que la potencia activa es la más importante. ¿No es cierto? Preguntas sobre potencias en corriente alterna. Preguntas, dudas sobre potencias en corriente alterna. ¿Y cómo se calcula? Bueno, ya sabemos qué es, aquí vamos a ver qué es I, fíjense, aquí dice que I es corriente, B es voltaje de fase neutro, voltaje de fase, factor de potencia, ¿no es cierto? Coseno phi es 1 para duchas calefón, secadora de pelo, plancha y 0,8 para todo el resto de los equipos eléctricos. Entonces con eso determinamos nosotros potencia. ¿Preguntas sobre potencia? Bueno, si no más dudas, entonces vamos a ver un ejemplito de potencia en corriente. Aquí está, fíjense, es un acondicionador de aire, ¿no es cierto? Que tiene 5 amperios, está conectado a 220 voltios y me pide las tres potencias, la potencia activa, reactiva, aparente y total. ¿Cómo se calcula la potencia activa? La potencia activa, ¿no es cierto?, es igual a esta formulita, ¿no? Voltaje por corriente por coseno de phi, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, ¿cuánto sale? Fíjense, el factor de potencia para aire es 0,8, quedamos eso, ¿no? Entonces, reemplazando sale 220 voltios, la corriente son 5 amperios y el coseno phi es 0,8. ¿Cuánto me da la potencia activa? ¿Y de dónde conseguimos ese 0,8? Muy bien, mire, 0,8. Fíjese aquí, mire, voy a poner la diapositiva un ratito y volvemos aquí, ¿ya? Aquí está, mire, fíjese. Aquí, fíjese, dice, es 0,8, dice, fíjese, ve aquí. No sé si quedó claro, señorita. Sí, sí, en la tablita esa podemos ver. Entonces, de ahí se
fórmula, reemplazando va a ser igual 220 por 5 y por 0,6. ¿Cuánto sale eso? Pregunta. ¿Cuánto sale? $660. Eso, 660. ¿Alguna pregunta? Y la potencia total, fíjense, es voltaje por corriente. No voy a tener voltaje 220 por 5. ¿Y eso cuánto? 1100 volamperes. Entonces aquí tengo las tres potencias, ¿no? Tengo la potencia T, tengo la potencia reactiva y la potencia activa en vatios. ¿Sí? ¿Preguntas de las tres potencias de este aire acondicionado? ¿Preguntas, dudas? No, ingeniero. Bueno, entonces ya vimos lo que es potencia, ahora vamos a ver lo que es la energía eléctrica. Ya vimos lo que es potencia, ahora vamos a ver la energía eléctrica. ¿Ya? La energía eléctrica es más sencilla de calcular, por si acaso, fíjense, ¿no? La energía eléctrica es la capacidad que tiene la corriente de realizar un trabajo, dice, ¿no? Y la energía eléctrica se mide en kilovatios hora. Muy sencilla, fíjense, la energía no es más que potencia por tiempo. La energía es potencia por tiempo. Y en electricidad, ¿no es cierto? Usamos esto de aquí. La potencia tiene que estar en kilovatios, el tiempo en horas y la energía en kilovatios horas. Yo veo, por ejemplo, mi factura de luz que me llega cada mes de CRE. La energía viene en kilovatio hora y se calcula multiplicando potencia por tiempo. Potencia en kilovatios, tiempo en horas. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, en una casa típica, fíjense en el consumo. Si yo analizo aquí, donde más se consume energía eléctrica, este porcentaje, fíjense, es en enfriamiento o calefacción. O sea, una vivienda que tiene enfriamiento o calefacción, es energía casi el 44, casi la mitad de la energía se va en eso. Por ejemplo, los que tienen aire acondicionado, ¿no es cierto?, en sus viviendas deben saber eso, ¿no es cierto?, que cuando en verano encienden los acondicionadores de aire, la energía eléctrica les llega el doble respecto a lo que encendemos aquí en Santa Cruz los acondicionadores de aire, ¿sí? ¿Quiénes tienen acondicionadores de aire en su vivienda, jóvenes? Y han notado esa diferencia en invierno cuando están apagados los aire acondicionados y respecto al verano cuando están encendidos. ¿Alguien notó esos jóvenes en su vivienda o no? Sí. Es mucho consume lo que es enfriamiento o calefacción, ¿cierto? Donde más se consume, el resto no consume mucho. Entonces, la energía es por tiempo. Aquí está el mismo ejemplo, fíjense, el mismo ejemplo dice, mire, determinar el consumo de energía eléctrica por mes, del ejemplo anterior, si el aire funciona todos los días en la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Inciso B, calcular el costo por el consumo si cada kilovatio hora vale 0,90 bolivianos. Vamos al inciso A. ¿Cuánto de energía consumirá este aire? ¿Cómo se calcula la energía? ¿Recuerden cómo se calcula la energía? Potencia por tiempo. ¿Cuánto es la potencia? Acabamos de calcular el tiempo, miren. En un mes de 4 a 6 de la tarde. ¿Cuántas horas funciona por día de 4 a 6 de la tarde? ¿Cuántas horas serán? 2 ¿No es horas. de 2? De ¿No es de 2 4 a 6? a 6, ¿cuántas horas son? 2. No, de 2 de la tarde, pero no, yo estoy mal, de 2 a 6 de la tarde. ¿Cuántas horas son? 4. Son 4 horas al día. El mes tiene 30, bueno, tiene 31, 30, pero para cálculos se hace con 30, ¿no es cierto? 4 horas al día en un mes que tiene 30 días, van a ser 100 horas, 120 horas que va a funcionar el aire al mes. Así funciona, el motor funciona 120 horas al mes. Reemplazando, ¿cuánto sale entonces? La energía es 880 vatios, es igual a 0,88 kilovatios. Por 120 horas, ¿cuánto sale eso? Me sale 106 kilovatios hora mes. Ese es lo que consume con los datos que tiene ahí. El inciso B me pregunta el costo. ¿Cuánto voy a pagar por este consumo del aire? El costo es igual a la energía consumida por el costo unitario, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a 106 kilovatios hora mes, multiplico por 0,9. ¿Cuánto sale eso?
95 bolivianos. O sea, un aire que funciona de estas características al mes, 100 bolivianos más o menos gasta. Imagínense si yo tengo 3 aires, ¿no?, en una vivienda. Bueno, preguntas sobre energía eléctrica. El costo unitario también lo sacamos de una tablita. El costo más o menos es 0,9, casi un boliviano por cada kilovatio hora, así es el costo, ¿no? Eso ya está como reglamentado. Hay una tarifa, ¿no?, de energía eléctrica, por ejemplo, para domiciliaria es 0,9, sí. para comercial es otro costo y tiene, ¿no? Hay la CRE tiene esa tabla ya, ¿no?, de tarifa que se llama. La comercial es más caro, ¿no? Si usted lo usa la energía para comercio, le venden más caro, ¿no? Bueno, con eso estamos acabando, fíjense, jóvenes, estamos acabando la energía eléctrica, aquí unos ejercicios, ya, y este último subtítulo de para que lean ustedes, y con eso estaríamos acabando el tema número 2. Ya esta parte es más sencilla de asociación de resistencia, que además que ya vimos, ¿no es cierto? Pilas en serie, en paralelo, ya de más sencillo. Entonces el día miércoles vamos a fijar fecha de que estamos terminando prácticamente con ustedes el tema número 2. Solo vamos a aclarar unas dudas el miércoles y fijamos fecha de exámenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, el práctico, ¿para cuándo se le Ya, presentamos? el práctico 1 y 2 es para el día del examen, que vamos a fijar el miércoles. Entonces, el miércoles van a saber la fecha de el práctico 1, que ya lo deben tener acabado, y el 2, que ya deberían tenerlo ya más o menos la mitad ya, ¿no? Entonces, miércoles fijamos, ¿les parece? A ver, la semana que viene, que es, puede ser, no sé, 3 de noviembre o 10 de diciembre, no sé cuál prefieren ustedes. Bueno, el miércoles lo definimos, ¿ya? Quedamos ahí entonces, jóvenes. Hasta luego. Sí, ingeniero, hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, Inge. Hasta luego.